¿Sabes cuál es la música ahora en mi casa? La canción que siempre está puesta. Ahí está, queremos un perro. Ay, madre mía. Ahí está, queremos un perro. Bueno, ya tuvieron la época de pez, ¿no? Pichichi 1, Pichichi 2, Pichichi 4. Como los pelotaris, primero, segundo, sí, tercero. Eso es. Entonces ahora igual ya quieren como avanzar en responsabilidad de animal. Está difícil el tema, está difícil el tema. Pues oye. Y un gato no va a Eso te iba a entrar. decir, O puedes sea, jugarte la carta del La gato. experiencia gatuna ya la tuve y no fue de las mejores de mi vida. Bueno, pero el gato no lo tienes que sacar. Ah, son bueno, un poquito más el gato lo que tiene es independientes. eso, es que se hace un poquito más... Tú piensas que perro siempre es mejor que les dé por tarántulas, serpientes, cosas de esas. Pero yo esos no sabría qué dar de comer. Tú tendrías Lechuga miedo. o filetes. Esos ratoncitos. Ratoncitos. Prefiero seguir dando de comer a las personas, Los sueltas por Gabriela. tu jardín y se comen a los topos. No. Los topos son súper listos. Joder, ya estamos. Le saca un tema que le encanta. Yo soy de dar de comer a las personas. Bueno, también me va. Y hoy vamos a hacer un menú familiar para que mis hijos estén tranquilos y piensen en comer en vez de en los animales. Muy bien. Vamos a hacer unos rollitos vietnamitas. Y luego algo que se llama butter chicken Mac and cheese. Es como, ¿qué palabras de inglés has aprendido? Butter chicken mac and cheese. Pues eso. Bueno, oye. lo que hay. Buena mezcla, ¿no? Se llama comfort food. Si sacas el butter chicken mac and cheese, Butter chicken. yo creo que van a dejar de pedir perro y ya se van a conformar con un peluche. Bueno. ¿No? Espero, porque el perro que van a ver es al Pues oye, ladrar le van a ver a su padre solo. Yo lo que va a pasar es que su padre es el que le va a tener que sacar al perro, ya te digo yo, y el veterinario y un montón de cosas. Pero también igual te puede ayudar a andar más, ahora que estás en la vendetta esta contra el colesterol. Pues sí. ¿No? Yo creo que sería... Porque nos puede ayudar a llevar una vida menos sedentaria adoptar a un perro. Yo creo que sí. Ah, pues luego te lo cuento. Yo creo que porque no igual es todo oro lo que le reluce. Bueno, ya sabéis que yo soy nutricionista de personas, estudié dietética y nutrición humana, pero tengo compis que han estudiado dietética y nutrición animal. Y hoy precisamente hemos traído a una profesional del sector a la trastienda, Zuriñe, desde Gasteiz. Oye, ¿qué perra más guapa? Kaixo Arratsaldeon, soy Suri Segurola. Estamos hoy aquí en Vitoria-Gasteiz, en el barrio de Aiz, Navarra. Esta es mi tienda, Garbi Doggy, y esta es mi perrita, Canela, que he adoptado hace muy poquito. Y hoy os voy a hablar de mi profesión, que soy nutricionista canina. En esta sección de la trastienda de hoy os voy a explicar un poquito a lo que me dedico, que es a enseñar a la gente a alimentar bien a sus perritos. Y bueno, eso es lo que os contaré luego en un rato. Eso, mira, pues yo me acuerdo una de las cosas que me decía el veterinario, que el perro no tenía el pelo bien porque no comía lo que tenía que comer pienso, o sea... Sí, yo la mía no podía tomar gluten. ¿Cuáles son las claves de un buen comfort food? ¿Que te dé confort? Bueno, no sé ya por qué Tío, te quédate en el programa. Bueno, nuestra segunda receta, la del comfort food, el queso yo creo que es un gran protagonista de la receta en cuanto a ingredientes. Así que siempre que decimos queso, decimos manducateca. Y allí nos hemos ido a Bilbao con María. ¿Qué nos cuentas de esos quesos que tienes ahí en la mesa? ¡Qué buena pinta! Ander y Gaby, ¿qué tal? Arratsaldeon. Aquí estamos, en la Manducateca en Bilbao, en General Concha. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues os voy a llevar de viaje quesero. Nos vamos a ir un poquito más lejos, vamos a salirnos de Francia, de Italia, que es lo que tenemos en nuestra cabeza cuando hablamos de quesos así un poquito top, y vamos a probar otras cosas. Así que nada, yo tengo aquí todo listo, os voy a hablar de unos quesos fantásticos, un poco desconocidos, y os espero en un ratito. Yo creo que en esas tiendas hay que decir algo que no haya comido nunca. Tal. Bueno, empezamos, rollitos vietnamitas. ¿Qué le llamamos un rollito vietnamita? Viene a ser el primo del rollito de primavera, ¿vale? Pero en este caso va el interior crudo y el envoltorio es un papel de arroz o una pasta de arroz, ¿vale? Cuando el otro sería, pues, una oblea de fritura. ¿Qué es lo que vamos a meter dentro de este papel de arroz? Vamos a meter fideos de arroz, una pera china, que parece una manzana, pero tiene como tez de membrillo, no sé, es muy, muy especial. Lombarda, zanahoria, brotes de soja, cilantro, menta y lechuga.
Y diréis, ¿pero qué soso todo esto? Pues no, vamos a hacer una salsa de cacahuete y jengibre. Qué buena. ¿Vale? Vamos a tostar unos cacahuetes con un poquito de sal y unos cachitos de jengibre y vamos a triturar todo con soja, un poco picante, un poco miel y agua. Entonces lo que haremos es un plato con medio rollitos, ¿vale? Para que tú untes en la salsita, ¿vale? Vamos allá. He intentado, hoy he vuelto afónica, Sí. Llevo 2 días con chupitos de jengibre. Y nada. No le has dado vuelta. Te has quemado las amígdalas o las cuerdas. Sí, bueno, también que no callo. Ya. Que el reposo vocal es lo más... Lo más importante. Sí, eso y el agua, me han dicho. Hacer gárgaras, ¿no? No sé, a mí eso... No, algo mejor yo creo que tengo, pero... Y luego a la noche te duele y así. No. ¿Qué pasa? Que estoy afónica. Pues no. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es preparar todos los ingredientes, luego estiraremos papel film, hidrataremos el papel, ponemos el papel y rellenarlo, no es más. ¿Vale? Me quedaría la pera china esta, que voy a hacer unos bastones. A ver, Y nunca he probado. es un poco híbrido. ¿Has probado, tío? Sí, sí, tomo alguna vez. Qué acuosa. No. Bueno, vamos a hablar de lo que hemos hablado antes. Vamos a continuar con la pregunta que nos hace Chomin de Hernani sobre si tener perro es una buena estrategia. Me ha gustado. Vamos a escucharle. Aupa, gente. Chomin, de Hernani. Vaya por delante que acabo de jubilarme. Estoy en proceso de adaptación, como los niños con el cole, pero al revés. He trabajado toda la vida en oficina, soy bastante sedentario, la verdad. Y bueno, me estaba pensando lo de ir a por un perro a la perrera para obligarme a salir más, porque siempre me ha dado mucha pereza esto de andar por andar. Bueno, soy soltero, entonces como no tengo a quién preguntar, pues os he llamado. ¿A vosotros esto qué os parece? ¿Buena idea, mala idea? Ondo segui, bicote. Pues me parece que puede ser una ayuda, pero como cualquier estrategia de motivación, de mejora de hábitos que nos planteemos, creo que es muy importante desde dónde o para qué lo hacemos. Es decir, si tú adoptas un perro para andar más y para obligarte a andar más, ahí ya hay un error de concepto y de fijación de objetivos. Si estuviéramos en una sesión de coaching, te diría que ahí así no es. Entonces, tiene que ser algo que de verdad tú disfrutes. Si no disfrutas la compañía de los animales, si no te gusta cuidar de un ser vivo, si no se te da bien organizarte, estar pendiente, pues al final son animales que viven muchos años, que tienen muchísimas necesidades, que están vivos, que sienten, que padecen y no sé, puede salirte el tiro por la culata. Ahora bien, si eres una persona que de base te gusta pasear, pero bueno, sí que es verdad que lo haces más a gusto cuando vas en compañía de alguien, pues igual matas los pájaros de un tiro. Si sientes esa soledad, si quieres compañía y quieres como un aliado para esto que te estás planteando, pues igual puede ser una buena motivación, pero no como una obligación, porque no tiene visos de llegar a buen puerto. Piripipi. Es uno más en la familia. Al final, yo lo que me da cosita, aparte de coger las cagotas ahí calientes y todo el rollo, pues es que al final A mucha gente le da cosita, por lo visto, ¿eh? son uno más. ¿Me oyes? ¿Eh? Que a mucha gente le da cosita, por lo visto. Hombre, Lo de la caquita. pues sí. Que, o sea, no se puede ser más marrano. ¿El qué? Mucha gente que tiene perro en casa ¿qué? ¿Sabes? No, pero oye, yo no tengo perro, pero te quiero decir que... Joder, Te digo pues, porque yo vivo cerca de un parque y es una pasada. Hay cacas que hay. Ya. Gente La muy gente baja marrana. la noche, ¿no? Para que no les No vean. sé, o sea, quiero decir que... En fin, bueno, no sé. Igual es la misma persona, pero... Ya. Joder, el 7. Porque si, bueno, está en un césped, mal, ¿no? Pero aún. Que hay, Pero... bueno, está minado, el césped está minado, se dice. O el perro de una amiga mía, tuvimos un disgusto el otro día porque se comió una caca. Ya sabes que eso a veces los animales lo hacen. Sí. Y esta caca, por lo visto, era de alguien que había consumido alguna sustancia, había hecho en la calle y el perro se quedó fatal. O sea, se comió un tripi el perro.
no saben lo que era, pero estaba mal. La perra estaba muy mal. Y no sé, estaba dormida y no se despertó, no reaccionaba. Y la llevaron a la veterinaria y les dijo que es bastante habitual. Que es más habitual de lo que pensábamos en ciudades, en algunos barrios, en algunas áreas. Les dijo, ¿dónde ha sido? Le dijeron dónde había sido y le dijo, ha habido más casos por esa zona. Muy fuerte. No saben si era una droga ilegal o una droga legal. Quiero decir que al eliminarlo, pues lo eliminó y... Igual es el mismo tío siempre que caga por ahí. No sé, hijo. ¿No? ¿Qué cosas, tú? Cuidado. Que... No podemos hablar más de esto porque ya sabes que aquí hay 2 Claro. unidades de cosas que a nuestra querida directora no le da ¿Tiene confort. un límite? No le da confort, precisamente. Pero... Uno es caca y el otro Es es la comer cosa. caca. Bueno, venga, vamos a añadir parte del agua. Fíjate qué caliente estaba, ¿eh? Por lo que sea, no le Soja. gusta. Esto es picante, ¿vale? Y la miel. Sí, ahí. Sí. Así. Esto va a ser, lo vamos a triturar con lo que vamos a mojar luego los rollitos. ¿Vale? Por ejemplo, si tú ¿no? tienes un perro y tienes pareja y te separas, Ahí hay unos cristos del copón, ¿eh? Es que yo los normal tengo que muy haya- cercanos, ¿eh? normal que haya unos cristos del copón con Yo el los perro. tengo muy cercanos. Yo sé de alguien que le ha tocado eso y le han hecho como que no vas a ver al perro. Han hecho Como violencia vicaria con el perro. A nivel hijos, eso es. Otro que se ha ido de casa y le ha dejado los animales a la pareja. Bueno, y luego también que se ha comprado un perro y ahora los niños solo quieren estar con él, porque tiene perro. Bueno, sí, al final, o sea, es una unidad más de la familia, ¿no? O sea, te quiero decir que en el Ya, pero reparto... no sé si eso habrá leyes que contemplen la custodia del perro, ¿no? Pues estoy seguro. Un perro tiene papeles, ¿no? Custodia compartida del perro. Es que yo, mi perra, ahora porque no falleció, pero mi perra era mía. O sea, era Osa Uriarte. Ah, Pues vale. es que le pones tu apellido, Vale. ¿Qué nivel? uno de los 2. Bueno, vamos a triturar. Vamos a darle un poquito de alegría a todo esto. Un poquito más de agua. Osa brillarte, tú. Sí, claro. Sí. Ahí. Ah. Trituramos bien, ¿eh? Con paciencia. Osondo. Vamos allá. Uno por aquí, otro por allá. Fíjate. Vamos a ver. Vamos a poner así. Y esto ya lo cogemos y lo ponemos aquí. Para luego untar. Joder, qué bien huele. Tiene muy buena pinta. Bueno, pues en parejas también pasa que a veces pues descubres que te echas novia, tiene gatos y tú eres alérgico a los gatos. Pues sí. Pues a ver, si los antihistamínicos y el amor son compatibles, sobre esto nos pregunta Aymar, que nos dice: me llamo Aymar, soy de Larrabetu y mi novia y yo nos estamos planteando irnos a vivir juntos. Pero ella tiene gato y yo soy alérgico. No mucho. Y como no quiero plantearle tener que elegir, me gustaría saber qué se puede hacer para reducir al máximo el impacto de convivir con el gato. ¿Qué medidas tendríamos que tomar? ¿O tendría que tirar de antihistamínicos? Es que ricasco. Se lo hemos preguntado a la doctora Eva Lasa, alergóloga. Kaixo, Aymar, la verdad es que es muy interesante tu pregunta y es cada vez más frecuente. Yo lo que haría sería ir a un alergólogo que me haga un diagnóstico preciso, no solo de alergia al gato, sino saber en qué cantidad de alergia tienes. Eso sería a través de una analítica que me va a decir si tienes alergia de 1, de 5, de 100 y también específicamente a qué proteínas del gato tienes alergia. ¿Por qué es importante esto? Porque además de la evitación del gato, que era la única posibilidad que teníamos hace años,
años. En tu caso, esa posibilidad no la tenemos porque quieres convivir con el gato. Entonces tendríamos la posibilidad de vacunas de alergia, que es lo que llamamos inmunoterapia frente al alérgeno del gato, para que tú puedas convivir con el gato y con tu novia sin tener síntomas. Eso es amor, ¿eh? Flipas. Eso es ser un gudari del amor, chaval. Pues sí. Soy alérgico al gato, pero esto no va a poder con mi amor. Yo tengo un amigo que una vez ligó y casi se nos muere, tío. Ese amigo eres tú, ¿no? No, un Ha amigo. sonado a... ¿Verdad? No. Ha sonado, bueno, ese amigo era yo. Tú, que yo he tenido perro y gato, no puedo ser yo. No, pero igual la novia, o sea, el novio... Ya te conozco. No, Vale. no. Es uno Sí, que triunfó sí. y fue a una casa que había habido Sí. perros o que Ajá. solía haber perros Triunfó. y se le cerraba todo. Vamos, como si lo estuvieras notando ahora mismo tú, ¿no? No. Es que tienes una manera de contarlo, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Es que... ¿A que sí? Es que, a ver, Que escúchame. no, me río porque es que Claro, casi sí, te siempre ríes. le pasa al mismo. Claro, O sea, claro. Es ¿Qué quiero que decir? sabes muchas cosas tú de tu amigo, íntimas. no, pero no me estás entendiendo. Que, o sea, ese amigo mío ya ¿Sí? apareció por aquí. O sea, ¿Cómo? te quiero decir ¿Cómo? que ya ha habido alguna anécdota de ese amigo mío y este, pues eso, Sí. ya casi se muere. ¿Y qué hizo? Pirarse, ¿qué va a hacer? Si se le cerró. En pelotas de la casa. No, tampoco es tan rápido, ¿eh? Puedes coger la ropa. Igual está dando un shock anafiláctico, me hubiera encantado. O sea, que puedes coger la ropa, ¿no? O sea, como si... No soy yo. A mí no me dan ataques Pues de... está apareciendo, sin perrunos, más. ¿no? Que me parecería súper O sea, bien. yo De hecho, te yo- pega muchísimo que te pase. No. Ya, bueno, No soy yo. En Vale, este que sí, caso, que sí. la aventura Genial. no es mía. genial. Tengo alguna aventura cercana, muy cercana propia de con gatos, pero no con perros. Esto suena mucho mejor todavía. No voy a contar, no hay dinero. No hay dinero ahí. Bueno, venga, vamos a ir. He puesto Te un poco de vestiste de cilantro. ¿Eh? Del gato volador, dice Gary. Gary es muy gracioso, ¿eh? Gary está muy divertido hoy, sí. Yo te digo ¿Qué? que cuando a alguien que está al lado tuyo le da un yuyu de esos, A ver, flipas hombre, en claro colores, que no. ¿eh? Y que Flipas en colores que no pueden hablar, convivir chaval. con una alergia severa es Ya, y una sobre todo puñeta. convivir si no te lo han dicho. Y con Te niños buah, o sea, es muy duro. Yo no me estoy riendo de eso, me estoy riendo de ti porque pienso que eres tú. No soy yo, Y- pero a mí me vale. pasó que una vez vino alguien a mi casa y yo tenía Sí. un gato y se puso mal. Pero no Vaya. era yo. Yo con con los animales solo tengo miedo. O sea, no tengo alergias, vamos. Solo A miedo. ver, si he puesto todo, espera. He puesto la pasta, he puesto la col, he puesto he puesto todo. He puesto todo. Entonces ahora lo que hago es ¿Sabes que esto también se llaman rollitos de arco iris? rollitos arcoiris. Sí. Ah, vale. Pues no. Pues mira, pegamos así. Este estaba así. Pegamos así. Yo no quiero el papel. Ahora le doy así. Lo estiro. Lo estiro. Y como es difícil de manipular, lo voy a guardar ahí, ¿vale? Lo voy a guardar ahí. Muy bien, pues os voy a llevar a conocer una profesión que muchos y muchas las conocéis, pero quizás otras personas no. El caso es que vamos a traer a la trastienda a una nutricionista animal que nos va a explicar pues en qué desempeña su trabajo, características particulares de la alimentación de los perros, y también nos va a presentar a su perrita recién adoptada, Canela, que es una monada, y nos va a contar cuáles son las claves para que esté así de bien. Nos vamos a Gasteiz con Suriña Garbido. Kaixo, soy Suri Segurola. Estamos aquí en Garbidogi, que es mi tienda, en Vitoria. Y esta es Canela, que es mi perrita que adopté hace poquito, hace 40 días. Y hoy os voy a hablar aquí en la trastienda de a lo que me dedico, que es a la nutrición, pero para perros. Si vas a adoptar a alguno, yo te veo con un perro tipo este. Vamos, Canela, vamos dentro. Vamos. Yo empecé en el mundo de la alimentación natural canina por mi perro Lagun,
Lagun era un pastor mestizo que adopté con muchos problemas de piel. Ya cuando lo adopté tenía muchas calvas, mucha alopecia y bueno, fui a un montón de veterinarios y al final todos acababan en el mismo punto, medicación crónica, y yo quería intentar evitarlo y hasta que un día dije, pues igual el problema está en lo que come, que le daba un pienso hipoalergénico y tal, y le cambié su alimentación, que me costó mucho hacerlo bien porque había poca información, hacía muchos años de esto, y así empecé y vi lo que la alimentación puede hacer en los perros y por eso decidí formarme profesionalmente con referentes del sector y la mayoría del trabajo de nutrición lo hago online, aunque también doy algún taller presencial. Lagun se fue el año pasado y hace poquito ha llegado Canela a mi vida y bueno, Canela la adopté por un vídeo viral en el que salía dando mucha pena. Esta perrita es muy lista, yo creo que lo hizo a propósito para que se hiciera viral y le viéramos y fuéramos a por ella a Galicia. ¿Qué hay que saber para alimentar a un perro? Hay que saber que los perros son carnívoros, facultativos, entonces tenemos que intentar imitar lo que ellos comerían si no dependieran de nosotros. Entonces, ellos son cazadores, entonces le hemos dicho que lo principal es la carne, pero también tienen una parte de vegetales que son lo que tendrían sus presas en el estómago a medio digerir. Y algunos perros también necesitarían algo de carbohidrato, pero el carbohidrato no es esencial para los perros. Luego también tenemos dos formas principales de alimentar naturalmente a los perros. Uno es la dieta BARF, que es una dieta cruda, y otra es la dieta cocinada. Mira cómo come brócoli, tío. Bueno, se ha comido el pollo y el brócoli luego. Pues como mis hijos. ¿Cuál de las dos es mejor, dieta cocinada o dieta BARF? Pues no hay una mejor que otra, hay que individualizar y ver la que es mejor para tu caso y para tu perro. La profesión de nutricionista canina creo que hoy en día es necesaria porque más que aprender tenemos que desaprender. Nos han metido en la cabeza que el pienso es lo único que podemos darles, que es lo único completo y equilibrado. Y los problemas de alimentar a un perro con pienso para toda su vida es como si nosotros comiéramos ultraprocesados en todas las comidas, en todos los días. Si es algo puntual, pues como nosotros no hay ningún problema, pero para diario pues es un problema. Genera muchos problemas renales y les inflaman muchísimo. Entonces cada día vemos perros más gordos que simplemente con el cambio de alimentación se desinflaman rápidamente. Nosotros tuvimos una época que tuvimos que darle dieta BARF y cambian, por ejemplo, las deposiciones se nota muchísimo, ¿eh? La alimentación al final influye en todo, ¿no? Como nosotros. Yo también trabajo conjuntamente con una adiestradora porque las dos trabajamos con el mismo objetivo, que los perros tengan bienestar, y muchas veces si no cambias la alimentación, los problemas de comportamiento cuesta mucho más cambiarlos. Espero que hayáis aprendido un poquito más de cómo alimentar a vuestros perros y si queréis saber más me podéis encontrar en garbidogui.es, ahí escribo una newsletter diaria para aprender a cuidar mejor a los perritos y me quedo aquí bañando a Canelita que falta le hace. Es que ricasco. Ay, ay, muy bien. Oye, le he dado un poquito de aceite al papel film, ¿eh? ¿Vale? Para que luego, chac, envolvamos mogollón. Vamos a hacer unos 5 así y los vamos a ir partiendo luego por la mitad. Para poner como si fuera pues sushi. Venga, vamos a darle así y cuando tenemos así apretamos. Ahí está. Venga, ahora volvemos. Importante, ¿eh? Los deditos un poco mojados porque cuando llegas al papel de arroz, ¿ves? Desliza, eso es lo importante. Bueno, aquí lo tenéis, pasa la Gary. Poliqui, poliqui. ¿Eh? Y lo del cacahuete ha quedado un poquito tipo hummus. Tipo hummus. Fíjate, ahora con cuidadito. Muy guay, pues estos son los rollitos vietnamitas. Ahí están. Y ahora nos vamos a hacer una receta que se hizo viral porque al chef Hamzat, o como se diga en Texas, en 2022 dijo, ¿y si junto butter chicken con mac and cheese y hago butter chicken mac and cheese? Y cena. ¡Fu! Ahora vais a ver. Y lo vamos a probar, a ver si está bueno.
Bueno, receta de supervicio esta, ¿no? Una fusión de dos recetas súper buenas, que una es el pollo gran masala, que luego le añadieron el yogur y tal y cual. El butter chicken. El butter chicken, pero la butter se la pasamos a la bechamel otra de queso. receta que también lleva bastante butter. Eso es, que lleva el mac and cheese. Butter Entonces, es mantequilla. vamos a darle ahí. Tenemos agua, tenemos sal, ahí. Y la pasta cociendo, por un lado. ¿Vale? Ahí. Oso no. Parte 2. Pechuga de pollo. Un poquito de sal. Y para adentro. Y vamos con ajito. Ahí tengo jengibre. Jengibre en polvo, que lo tengo también natural. Tengo aquí cúrcuma. No, esto es gran masala, cúrcuma, pimentón y concentrado de tomate. Entonces, vamos allá. Le vamos dando. Así un poquito. Pimentón. Jengibre. Gran masala. 2. Una. Y a todo esto le vamos a añadir el yogur. Y vamos a mezclar. Vamos a ver. Ahí, vamos a ver qué pasa con esta cantidad. Perfecta para Hombre, mezclar. tiene que triunfar, ¿no? Esto. Son dos es cosas que van muy bien buenísimo. juntas. Yo también, ¿sabes? Te voy a decir más, otra refusión. En vez de yogur un día hice con bebida de coco. Ah, Buah. Increíble, ¿eh? Te digo de verdad. sí, el coco le va muy bien. Y lo hice con pasta, no con mac and cheese, solo con mac, ¿no? Así. Bueno, fíjate. Esto por un lado. Tampoco es mucha liada, porque ahora le damos fuego a esto. Aquí arriba, un poquito de calor. Y aquí nos ponemos con la bechamel de queso. Venga, le damos la mantequilla que se vaya deshaciendo. Y aquí ponemos así el rallador. Uy, Perfecto. acabo de recibir un WhatsApp. Qué raro. ¿De? ¿Qué pacha pues? Un vídeo. Un vídeo de... Kaixo, Ander eta Gabriela, ¿nos echabais de menos? Aquí estamos de ruta con Asema Arroya recorriendo Vizcaya, preguntándole a la gente cuánto sabe sobre el reciclaje orgánico. Pero sabemos que vosotros ya lo hicisteis y creemos que podemos hacerlo mejor. Por eso os hemos dejado unas preguntas. Aunque si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis recurrir al chatbot de Garbiker. ¡Agur! Creemos que Ander puede hacerlo mejor, yo creo que quería decir. Se le ha A olvidado ver. decir al de Garbiker. ¿Sabes? Lo que pasa Ander. es que, sí, en Garbiker ya sabéis que son muy majos, os tienen mucho cariño. Entonces, yo creo que podemos resarcirnos un poco. Porque sí que es verdad que hemos aprendido mucho sobre el reciclaje, sobre el separado de basuras y hacer las cosas bien. Así que vamos a ver qué tal se nos da esta primera vez. Vamos a jugar a Hace Marroya, el gran marrón. Vale, venga. ¿Dónde se tira el papel de la magdalena? ¿Azul, marrón o resto? Marrón, ¿Por qué? porque está usado, ¿no? No es papel limpio. Porque tenía... Tenía exacto. la grasita. Marrón, ahí va un truco. Si es papel pero está manchado, ya no va el azul. Bueno, ¿cuántas son? 1 de 1, González. ¿Cuántas? 6, Harry de Tuce. 6. O sea, B. Llegas al súper, sacas la fruta o la verdura y te quedas con la malla que lo envolvía. ¿A dónde va? ¿Amarillo? ¿Marrón? ¿O azul? amarillo. Yo iría al amarillo. Al para mí. amarillo, porque no está sucia. Y es como plástico. ¿no? Amarillo. Esa malla por lo general es un envase de plástico y ahí va un truco fácil. Siempre que puedas, lleva tu propia bolsa reutilizable, una bolsa de tela, por ejemplo, y compra fruta y verdura a granel. Así evitas este residuo desde el principio. Muy bien, muy bien. Vamos bien. 2 de 2. 3. Has hecho una tortilla de patata de campeonato. Te quedas con las cáscaras de huevo en la encimera. ¿Dónde las tiras? ¿Al marrón? ¿Al verde? ¿O al resto? Al marrón. Yo diría marrón también.
Orgánico, ¿no? Va al marrón. Ander. Es de esas que engañan, porque no la vemos como comida, pero también forma parte del residuo orgánico. Es que como hace poco también estoy usando el compost aquí. Sí. 4. Después de hacer la tortilla, queda otra cosa en la cocina, la huevera. ¿Dónde va? ¿Azul, marrón o resto? Azul. Es cartón. Ya, pero si tiene algún huevo roto, al resto, ¿eh? ¿No? ¿O qué? Sería azul, pero O no nada. sé. ¿Qué? Bueno, Ander, no las has mirado, ¿no? Yo no. No, porque las teníamos aquí lacradas. A priori al azul. Pero ojo, si la huevera está limpia, sí. Pero si está sucia, con restos de comida, Te juro entonces que- va al marrón. 4 de 4. Creo que nunca he sacado tan buena nota en ningún test. No. No. Vamos a ver, Ander, esto es difícil, ¿eh? ¿Dónde se tiran las cáscaras de los mejillones? Recuerda que tenemos un chatbot. O sea, que se lo podemos preguntar al chatbot. El comodín de del chatbot. Tenemos el De comodín del Garbiker, chatbot. exacto. Marrón, verde o resto. Es orgánico, ¿no? Cáscaras, almejas... Pero resto igual. Es que la cáscara... No, es orgánico, ¿no? Hoy Ander está embalado, pero a mí me vais a perdonar. Voy a aprovechar que tenemos el comodín de chatbot de Garbiker y lo voy a usar. Es súper fácil. Es como... O sea, os lo explico como se lo dije a mi mamá. Es como hablar por WhatsApp, normal. Lo que pasa es que te contesta un simpático chatbot, o sea, un chat. Entonces tú le pones concha de mejillón o lo que quieras, ¿vale? Te da unas opciones. ¿Dónde tiro? Seleccionas. Esperas un poquito y dice: las conchas de mejillón deben depositarse en el contenedor marrón. Al ser restos de origen animal, se gestionan junto con los demás residuos orgánicos para su compostaje. Pues he Pues acertado marrón. todas, tío. ¿Qué? Marrón. ¿O son no? Todas no, te queda la última. Buah, para el pleno, para el viaje... Para el viaje. Sí, te vas a ir en la furgoneta de Garbiker, ¿es cierto? Por Euskadi, pues bien divertido, oye. La servilleta de papel llena de tomate. Restos. Él no necesita opciones. Restos. Está desatado. Papel sucio, eso es la magdalena. Eso es la magdalena con tomate. Bizkaiko Diputazioa, le podéis... Garbikerman. Hacer una camiseta 2XL... y Garbikerman, tío, que te pongan una capa. Yo te veo. en los containers ahí. Sí, ¿te no sé, imaginas? que salgas detrás, mané. ¡Ey! Pues las opciones eran marrón, azul y resto. ¿A dónde va? ¿Resto? Garbikerman. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás ¿Resto? seguro? Sí, sí. ¿Por qué? Porque está sucio, es un papel sucio. Al del papel no puedes echar, no sabemos si ese papel es orgánico o no, pues al de restos. Borja dice que no. ¿Quieres pedir el comodín de Borja? ¿Gary? Gary, tú conmigo, es como la magdalena, tío. Que sí, que es como la magdalena. ¿No? Yo lo siento. ¿Has arañado el premio? ¿Y por qué la magdalena? ¿Le has hecho un poco de ¿Con morucho el al chatbot premio? ese puedo discutir o qué? No. O sea, si no puedo discutir, Es al marrón. al marrón. Porque cuando el papel está manchado con restos de comida como tomate, ya no va al azul, va al marrón. Exactamente que el papel de la magdalena. Exactamente Pues igual. eso, he dicho yo. Has dicho el resto. Y eso es. No, al marrón. Y la magdalena va al marrón. El papel Eso de es. magdalena. Y has dicho al Pues resto. que quería decir como la magdalena. Quería decir como la magdalena. Estoy. Quería- La pasta. Mira cómo se Mira, gusta la directora oye, de ti. tú. Quería hacer marrón, pero se ha Claro, liado. tío, tú, macanchis, chicampún, chicampan. Pues la oye, tú. Bueno. Jo. Está No. muy bien. 5 de 6 está muy bien. Y si no, ante la duda... No, ya si está. no me lo va a dar la tía. Si oye, no- pero tú. Si no, ante la duda, tenéis un chatbot que podéis consultar. Hola. Y chimpún la baraja. Chimpún Facilísimo. la baraja, dice tú. Hala, chimpún la baraja. Venga, macanchis. Luego querrás llevarte, pues no me va a dar a mí la gana. Nada, fuera. Ahí, ya Que no va. te enfades, picota. Joder, pero si te he dicho la magdalena bien. Pues eso, Bueno, 5 de 6. venga, fijaros qué macanchis. Gatza piscador. Yepa. Fíjate, también tengo el pollito ya. Y la pasta en nada. En nada.
Esto es de mucho vicio, ¿eh? Esto es de mucho vicio, señores. Fíjate. Este pollo ya está hecho. O sea... Esto es un poco de que eran 4 en casa, tocaron el timbre, vinieron 8 y dijeron, tengo un poco pollo, un poco pasta, venga, todo en uno, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué crees? Fíjate qué temita, ¿eh? Madre mía. Ahí. Madre mía. Ahí. Ahí. Ahí va. Maravilloso. Maravilloso. Chiqui, chiqui, chiqui. Ahí. Wow. Wow. Oh, Peligroso mama. documento, ¿eh? Oh, mama. Ander, Fíjate que te mola. bueno, mientras vas haciendo chup chup ese Sí. pollo, yo te propongo que vayamos, antes de que gratines ese queso, Sí. a conocer un poco más de algunos quesos. Vale. Para ello tenemos que ir con María, que nos espera en la Manducateca, en Bilbo. Nos va a enseñar quesos europeos, pero de los Sí. poco conocidos. ¿No? Que Vale. siempre nos vamos a quesos franceses, quesos italianos. A los nombres que nos suenan, ¿no? Un poco. Pues hay regiones europeas que hacen quesos muy buenos, no tan conocidos. Chicos de Abocados, ¿qué tal? En la Manducateca, en Bilbao, General Concha. Aquí, ¿qué os voy a contar hoy? Pues lo que os comentaba al principio. Vamos a irnos de viaje, vamos a probar quesos, pero no nos vamos a quedar en Francia, que eso lo tenéis muy visto. Os voy a llevar de viaje a países que seguro que no os esperáis que tienen quesos fabulosos. Nuestro viaje lo vamos a arrancar un poquito cerca, en Portugal, y vamos a probar un queso fabuloso elaborado en las Azores que se llama São Jorge. ¿Por qué es especial São Jorge? Pues porque está elaborado en una isla volcánica con unos pastos muy diferentes a los del resto del continente y hace que el queso sea completamente único. Qué bonito, ¿eh? Pasada. Es un queso que más o menos entero pesa unos 15 kilos. Además, no llama nada la atención porque tiene una textura y un color que es así como discreto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando lo probáis os quedáis alucinados. ¿Por qué? Porque es bastante más fuerte de lo que parece por la apariencia y pica un poquito al final, algo que os encanta. Sí que la apariencia no destaca, ¿no? Tú ves como los diferentes quesos, igual este no te llamaría la atención. Siguiente queso de hoy tiene un nombre un poco raro. Spark & Howe Red Leicester. Nos vamos a Inglaterra y aunque parezca que es un queso conocido por el color que tiene, de eso nada. Esto no es un cheddar. Este queso estuvo a punto de desaparecer, como muchos de los grandes quesos británicos a raíz de la industrialización. En los años 80, unos hermanos, los hermanos Clark, decidieron retomar la producción y, precisamente para diferenciar el queso de lo que eran los cheddars tradicionales, que eran amarillos, no eran naranjas, empezaron a añadirle un colorante natural, el achiote, para diferenciarlo de los cheddars. Aparte del color y del nombre tan raro que tiene, lo que hace especial este queso es la textura. Tiene una textura un poco quebradiza o, como se dice en el argot quesero, friable y una acidez chulísima que no encontráis en otros quesos y que es su seña de identidad. Me parece, yo este lo he probado, es como textura un poco parmesano. Yo lo he visto en tablas. Está buenísimo. En tablas así grandes. Ahora hay que han otros que puesto. son naranjas, yo creo. Cogemos un avión y nos cambiamos de isla, pero seguimos hablando inglés porque nos vamos a Irlanda. Este queso se llama Cashel Blue. Cashel Blue es un queso más moderno, empezó a fabricarse en los años 80 y fue el primer queso azul artesanal que se elaboró en Irlanda. Tiene una textura bastante agradable y cremosa y una intensidad media, con lo que es perfecto para que a todo el mundo le encante. Nuestra cuarta parada de hoy es en la montaña. Nos vamos a los Alpes y en concreto vamos a probar un queso que se elabora en la región de Baviera, en Alemania. Los Alpes, esas cortezas con flores y tal. Todo muy Heidi. ¿Eh? Se llama, o bueno, así me sale a mí, Scotchbush y es un queso que tiene premio porque por fuera está cubierto de algo que jamás hubierais pensado encontrar en un queso, una mezcla de 5 pimientas. Si no sois mucho de picante, no os preocupéis, porque esta corteza, que sí se come, está cubierta de estas 5 pimientas para darle aroma y darle sabor, pero pica muy poquito, no os preocupéis. Pues yo lo probaría súper a gusto, porque me trae muchos recuerdos. Yo tenía amigos que le echaban pimienta. Y nuestra última parada, el queso más raro que os voy a contar hoy. Nos vamos hasta Noruega. Este queso tan diferente a todos los demás se llama Geitost
y es un queso que realmente en Noruega se suele consumir más para desayuno. A diferencia de todos los quesos que conocemos, además de los que hemos hablado hoy, este queso se elabora a partir del suero de la leche. En este caso es un suero de leche de cabra. Qué especial, ¿Es ¿no? así o qué? Pero por dentro será blanco, ¿no? ¿Por qué se consigue este color? Porque el suero se calienta durante mucho tiempo para que la lactosa, los azúcares que tiene ese suero, empiecen a caramelizar. De ahí ese color y ese sabor que tiene, bastante dulce. No os vayáis a pensar que María se está recorriendo aquí Europa entera para conseguiros estos quesos. Ojalá pudiera, pero no es así. ¿Qué hacemos? Pues contactamos y tenemos trato directo con unos proveedores fabulosos que se encargan de buscar quesos diferentes y hacen la labor administrativa súper complicada de traerlos e importarlos aquí. Pues nada, pareja, ya hemos terminado nuestras escalas queseras de hoy. Espero que os hayan sorprendido y cuando queráis, ya sabéis, volvéis aquí a la Manducateca en Bilbao y nos volvemos a ir de viaje probando quesos por Europa. Un beso a todos. Qué guay. General Concha, muy bien. Qué guay. Qué buena pinta tenían los quesos de hoy. Bueno, vamos Y allá. esto, o sea... Prueba la salsa, Pero que qué yo la he probado. locura, Ander. Pruébala. Voy a quemar. ¿Está? No te vas a quemar. Está que te mueres, chaval. Está de risa, tío. Ander, o sea... Vamos a escurrir, ¿vale? Buah, no sabéis Ahora. cómo está, ¿eh? Espera, Ander, porque no quiero acabar el programa Ah, vale, pero le voy a dar un sin... poquito. No, ¿eh? espera, en sentido... Vale. Sin hablar, ya que hemos hablado de menú familiar, hemos hablado de mascotas, hemos estado con Zuriñe, de una vez más nuestra mini clase de inglés que ya se está convirtiendo en semilengua a la traga, que es el pet parenting. Esto es literalmente cuando haces de padre o madre de, o tratas como humanizas, digamos, a las mascotas, a los animales que tenemos en casa, que lo tratamos casi como a hijos. Y bueno, hay mucha gente que alza la voz diciendo que esto a nivel de conducta para los perros pues no es lo más adecuado porque, bueno, pues Pero acaba siendo. necesitan como tener sus propias Leyes. Sí, normas y bueno, pues para a nivel de conducta te puede generar problemas. Y otra palabra asociada, o vemos 2 por 1, es el human grade, que es cuando los alimentos para mascotas son aptos para personas. Para comer, quiero decir. O sea, que te puede decir Ainhoa, toma, Ander, premio. Puedes comer. A ver, yo que los perros coman lo de los humanos, sí, pero... Bueno, que ahora esto está muy Pero ¿cómo variable. saben que está rico? Porque lo probarán, ¿Quién? Humanos. claro. Pues eso. Bueno, ¿Qué pasa? desde luego se acaba el mundo y tengo latas de gato y me ¿Qué te lo comes como. antes? ¿Lata de gato o pienso de perro? O sea, pienso seco. Pues- Yo me como antes un pienso seco que una lata de gato. Pero si la lata de gato son higadillos. Buah, sí. ¿sabes lo último que me comería? Comida de tortuga. Esas gambitas. ¿Y el papelito ese de los peces? Eso es lo primero. Es con leche, ¿no? No, Tipo- así. Como si tipo fuera. cornflakes. Como si fuera. ¿Te acuerdas los billetes de euro grandes que eran como de papel de que se deshacía en la boca? Pues me lo imagino así. Oye, con esta receta hacer una cosa, apagáis el fuego y los mantecáis, ¿vale? Y aparte de mantecar, Madre que mía. entren en la caracola, la salsa, ¿vale? Y ¿Para todavía, qué? todavía no le has echado el queso rallado. No, lo tiene dentro, no le va a echar más, ¿eh? Porque se me va a ir de sal, ¿vale? Creo que de sal está magnífico, pero ya ves que ese queso está haciendo que engorde esa bechamel también. Date cuenta que si lo hago muy gordo, lo que voy a conseguir es que sea difícil de comer y que se me quede secote. Ver, Yo. el otro día, es que me he acordado, ya sé que han pasado semanas, pero me acuerdo con el tema de los quesos y de las ovejas, lo que pasó en Ortiz. ¿Te acuerdas? Un rebaño de ovejas rodea Sí. a una familia que estaba en una terraza de Ordicia. O sea, si veis están las sillas. Así esto te pasa y te Yo mueres. creo que fue el día que a los Chapartegui cortaron el queso, ¿no? Y el nuevo queso. Yo creo que fue ese día. Harta y buena. Yo creía que decías que pintó las ovejas y hizo el 11 inicial de la Real. Pintó las ovejas de azules y blancas. Bueno, fijaros ahí. Qué tema, ¿eh? Tema que lo quema. Ahí va, ahí. A ver, es una receta potente.
No os las sirváis como si fueran... O sea, la primera vez que me haces eso, ¿eh? ¿Vale? Así. Vicio, ¿vale? ¿No sabéis qué bueno está? Ale, Qué ricura. yo no gratinaría, ¿eh? Para que queden jugositos así. Y para comer con cuchara, ¿eh? Buah. Pues esto es Fua, un 27 chaval. de mayo. Fua, chaval. Fíjate. Esto sí que triunfa. Pues sí. Mucho mejor que aparecer con un animal, que mucho mejor. Esto, brutala. Ahora van a hacer así. Impresionante. Volvemos mañana a la misma Bien hora. arte. Es que Bye. ricasco, Orgotegatik. Aio. Agur, bien arte.